Bueno, muchachos, entonces arranca oficialmente el video. Resulta que pues ya hablamos ahorita en los primeros 40 minuticos de la clase. eh, Hablamos de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar sobre el video. Mm, Sobre el video no. Un momentico. Sobre el video no. Sobre los conceptos de clase, particularmente de circuitos mixtos. Yo lo que voy a hacer es enfocarme en un taller que básicamente ustedes van a tener en la mano por lo menos esta semana. Vamos a hablar de series y paralelos, de hallar las corrientes en mallas y hallar, perdón, en nodos y hallar los voltajes en algunas mallas. No me voy a enfocar en Kirchhoff, que todavía no lo hemos tratado en clase, sino que me voy a enfocar solamente en ley de Ohm y en ley de Watt. Son unos ejercicios bastante fáciles. En este momento comparto pantalla con ustedes y les explico. Bueno, lo que habíamos hablado era que yo en el Q10 había dejado esta parte que era eh, unos ejercicios de repaso. Acá está mi link del blog, de mi blog privado. ¿Sí? Les había dicho que se metieran acá a electrónica digital, que se metieran a material de clase y que se metieran a esa parte que se llama circuitos mixtos, que es este mismo link que tengo acá abierto, y que repasaran este primer ejercicio. Es un ejercicio que me gustó porque pues va desglosándose paso por paso con respecto a lo que deben de hacer primero, eh, y segundo porque desglosa prácticamente todo lo que yo construí en el taller, que es este. ¿Qué ejercicios? Ah, bueno, otra cosita antes de explicarlo del taller. También les había dejado en la página este link de monografías que ya no es mío, sino que es de otras personas. Y les había dicho que repasaran desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 6. ¿Sí? Se los había dejado escrito en la página hasta este ejercicio, entonces ya podrían mirar cómo se saca la resistencia equivalente de todo un circuito, que es básicamente esta primera parte del taller. Entonces ahorita sí, enfocándonos en el taller de circuitos mixtos con el que van a trabajar toda la semana. Entonces hablábamos de que para estos primeros 4 circuitos, este primero 1, 2, 3 y 4, ¿qué tienen que hallar? Simplemente la resistencia equivalente aproximada con sus respectivos colores de 4 bandas. Voy a arrancar por esta primera parte. Resulta que para hallar ese tipo de circuitos se tiene que tener en cuenta series y paralelos. Series es una interconexión que va solamente por un terminal, en este caso terminal de salida de este elemento y terminal de entrada de este otro elemento. Y paralelo son elementos que se interconectan uno a uno, terminal de entrada con terminal de entrada, como se ve acá, y terminal de salida con terminal de salida, uno a uno, viéndose de frente. Para eso hay dos ecuaciones, que son estas. Yo lo dejé en el formulario, en la parte de abajo del taller. Esta es una, ¿cierto? Que es la resistencia serie para hallarla teóricamente, y esta es otra, que es la ecuación de los paralelos. Estas son las dos ecuaciones, estas dos son las únicas que tienen que usar para resolver estos primeros 4 ejercicios, estos primeros 4, ¿sí? Los únicos ejercicios que son diferentes de estos 4 que hay acá son estos. Fíjense en que solamente que para este ejercicio todo va interconectado y es muy visible que acá hay un paralelo y que acá hay una serie, y que a su vez la serie que hay aquí, la serie que hay aquí, al resolverla queda una sola resistencia, y el paralelo que hay aquí entre estas tres queda una sola resistencia, y todo va a quedar en serie, una resistencia acá en serie con otra resistencia acá. Esta fuente de alimentación se abre para decir de que acá está mi resistencia equivalente, la cual va a ir pegada a esa fuente de voltaje.
y que a su vez esta fuente va a hacer que los electrones se desplacen y va a generar algo que conocemos como corriente. Y al haber movimiento, entonces se dice que hay electromagnetismo, así sucesivamente, son conceptos que hemos repasado en la clase, y se van a distribuir a través de las resistencias acorde a qué tanto va a, a obstruir ese paso de la corriente, cada una de sus resistencias con respecto al valor que tenga. Si tiene mucho resistencia, entonces por acá va a pasar poca corriente. En comparación con esta y con esta, por aquí va a pasar muy poquita, por acá un poquito menos y por acá un poquito menos que todas, ¿sí? Perdón, al contrario, por acá un poquito menos, por acá un poquito más y por acá un poquito más, porque los valores de las resistencias, pues este es el mayor y va descendiendo. ¿Listo? En el caso de los paralelos. Entonces, ¿qué pasa en los paralelos? La corriente se divide y para ellas la diferencia de potencial que hay, por ejemplo, de aquí hasta acá es el mismo. ¿Sí? Y de aquí hasta acá, ¿qué pasa? La corriente para el circuito serie, la corriente es la misma, la que va a entrar, y el voltaje se va dividiendo para cada una de las resistencias. O sea, acá hay un voltaje y acá hay otro voltaje. ¿Listo? Bueno, serie, voltaje se divide y la corriente es la misma. Paralelo, la corriente se divide y el voltaje es el mismo. Es muy importante, no para estos ejercicios que hay que hallar solamente la resistencia equivalente. Es muy importante para los dos ejercicios que hay al final, que es el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Voy a borrar que tengo en pantalla y, y voy a mostrarles lo que les decía. Hay dos ejercicios en este caso que son un poquito distintos. En estos primeros que son, este primer ejercicio, nótese que aquí, este segundo, perdón, nótese que aquí hay una interconexión, pero resulta que no hay un puente. Entonces, si redibujáramos este circuito, que es lo que ustedes deben de hacer, estas cuatro resistencias que están acá, arrancando desde aquí, perdón, arrancando desde aquí, estas cuatro de acá, estas de aquí, ¿cómo van a quedar interconectadas? Como en una especie de serie, pero paralelo al mismo tiempo, con respecto al resto del circuito, que sería este tramo y que sería este tramo. Entonces, y lo mismo pasaría con esta. ¿Qué pasaría? Hay un circuito que está interconectado, mírenlo acá, ¿sí? Todo, y también quedaría de la misma manera, como entre series y paralelos todos. ¿Qué deben de hacer ustedes? Perdón, qué deben de hacer ustedes entonces? Redibujar el circuito para que les quede una forma visible en el cual van a identificar las series y los paralelos que hay dentro de este circuito. Listo. Bueno, eso por este lado con el ejercicio 2. Con el ejercicio 3 pasaría algo similar con al anterior. No es que tengan que redibujar, lo que tienen que hacer es simplemente identificar de que la fuente de alimentación va a estar aquí, en el centro. Va a estar aquí en el centro, esta fuente de alimentación. Entonces, ¿entre qué puntos tienen que hallar la resistencia equivalente? Entre este punto de aquí y este punto de aquí. Y pueden arrancar por el lado que ustedes quieran. Les recomiendo de que arranquen desde los extremos. Por ejemplo, yo arrancaría desde acá, yo hago primero esta serie de acá, ¿sí? Después, entonces, si quiero, entonces lo que hago es coger, por ejemplo, esta serie de acá, esta serie, y esta serie a su vez va a quedar entonces eh, bueno, hago este paralelo, ¿sí? Hago este paralelo y acá ya me quedaría esta resistencia en serie con esta y me empiezo a desglosar hacia allá, ¿sí? Hacia acá. Listo. Bueno, por ejemplo, acá tengo otro paralelo, no sé si lo notan. Sí, acá tengo otro paralelo porque este elemento está interconectado con este por un lado y por el otro por el otro lado. Listo. Acá hay otro paralelo, así sucesivamente. Bien. ¿Qué tienen que hacer después con el ejercicio 4? Tienen que hacer algo parecido que con el ejercicio 1. Pero yo también les recomiendo de que
organicen las resistencias que están un poquito diagonales, como estas dos, la de 3 ohmios y la de 9, las organicen derechitas para que vean que, por ejemplo, estas tres resistencias están en paralelo todas, pero para que lo puedan ver mejor, entonces colocarlas derechitas. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, llegamos a los ejercicios que tienen un poco más de complejidad. Ah, qué pena, antes de venirme para acá. Solamente me estaba enfocando en la parte A, para esa tienen que hallar. Después de que tengan la resistencia equivalente, tienen que colocarle los colores a esa resistencia aproximada. Es decir, si a mí la resistencia equivalente me dio 35.6K, entonces lo dejo como 37K. Y dibujo la resistencia con las cuatro bandas, o por lo menos si no tengo colores ni nada de eso, entonces lo que hago es coger la resistencia y decir, esta primer banda, espérenme, yo saco por acá un el dibujo de las resistencias, del código de colores para que no lo hagamos en el aire. A la primera banda, entonces mm, le vamos a colocar el color, a la segunda el color, a la tercera el color, así sucesivamente, ¿sí? A la primera, si no tengo colores, entonces le coloco color rojo, color azul, color amarillo y así sucesivamente. ¿Listo? Pero vamos a dibujar una resistencia de 4 bandas como esta, a la resistencia equivalente. Bueno, eso nos dice el primer ejercicio. En la segunda parte del primer ejercicio dice que hay que hallar una corriente total. Recuerden cómo la hallan, por ley de Ohm. O sea que ahí utilizaríamos la tercera ecuación del formulario, que sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. No tengo corriente, pero tengo un voltaje que me lo da la fuente y la resistencia total que acabé de hallar, ahí ya tengo la corriente. Listo. Y también me está pidiendo para este ejercicio que haya una potencia entregada por la fuente. ¿Cómo se halla la potencia? Resulta que yo ya hallé la corriente, entonces voy a tener el voltaje de la fuente, el voltaje de la fuente, y voy a tener una corriente total del circuito. Entonces, voltaje por corriente es igual a la potencia entregada por la fuente, que es tercer, ese tercer punto. Entonces, para la segunda tengo que utilizar, para la primera, perdón, haciendo el resumen, para la primera, la pregunta A de la primera, tengo que utilizar estas dos ecuaciones. Para la segunda, tengo que utilizar esta tercera ecuación. Y para la tercera pregunta tengo que utilizar esta cuarta ecuación. ¿Listo? Es la potencia. Bien, eso es el resumen para los 4 primeros ejercicios. Ya los hemos trabajado en clase. Espero que les vaya bien con esos 4 primeros. Para la segunda, entonces, ¿qué tienen que hallar? Corriente total del circuito. Ya también lo saben hacer. Simplemente es hacer este paralelo. Este circuito también está en paralelo, si lo vemos como todo un circuito. Si voy a dibujar acá, a este lo vemos como un paralelo, ¿sí? A este lo vemos como otro paralelo, con una serie interna que tienen que hacer primero, ¿sí? Una serie interna. Y después, ¿cómo me va a quedar? Este circuito que es una serie y este circuito está también en serie con respecto a la otra resistencia. O sea, me quedan dos resistencias en serie. Ahí ya puedo hallar una corriente total, que es el primer punto que me piden, es este. Después, entonces me piden hallar la corriente en cada una de las resistencias y la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Entonces, según como ustedes miren mejor, yo pienso que lo mejor es que cojan y hallen primero la corriente que hay en cada una de las resistencias. Entonces resulta que este ejercicio es muy parecido a uno que yo dejé en el ejercicio de repaso, los ejercicios de repaso. Entonces vamos a buscarlo. Eh, Voy a irme directamente a los links. A ver, vamos por acá. Y me voy a ir directamente a este ejercicio. Por aquí está la explicación de cómo se va rompiendo, va desarmando el ejercicio uno por uno hasta por lo menos hallar la corriente total. Entonces, voy a dirigirme hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Es que creo que es el mismo ejercicio.
¿sí? Es básicamente el mismo. Tendrían que hallar la resistencia 1, 2, que sería esta, ¿sí? Tendrían que hallar la resistencia 3, 4, que sería esta, ¿sí? ¿Sí? Miren, primero el paralelo me daría 4 ohms en este caso, y después la serie me daría 24 ohms, que sería la suma de estos dos, la suma lineal, y después sacaría el paralelo de todas estas, que sería la resistencia, que llamamos como 3 4 y la sacaría con la 4 y 5, ¿sí? 3 4 y 4 y 5. 2 a 6, listo. 3 4 y 4 y 5 a la calle es un paralelo. Y a esa resistencia se le llamó resistencia 2 a 6. Listo. Ahí ya tendríamos, quedarían dos resistencias, como les había dicho. Quedaría esta resistencia y esta resistencia. ¿Cómo quedó en serie? Entonces se hace esa resistencia, sería 4 más 3, daría 7, ¿sí? Porque están en serie. Y después, por último, se hallaría una corriente que quedaría de el voltaje sobre la resistencia. Me daría, en este caso, 3 amperes. Mm, ¿Cómo se hallaría la potencia? Entonces la potencia sería V por I, que sería el voltaje de la fuente por la resistencia, la corriente que nos dio total, que sería 63 watts. Y ahorita, entonces lo que hay que hacer es hallar la corriente del voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, para eso hay que enfatizar en que dentro del circuito van a haber coincidencias en algunas resistencias parciales. Por ejemplo, esta primera coincidencia es que para este bloquecito, que se llamó resistencia 1, 2, ¿qué pasaría? Es un paralelo, entonces tengo el mismo voltaje con corrientes distintas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la corriente que va a circular por todo este circuito, miren, por todo este circuito, es la misma que quedó como corriente total. ¿Yo qué tendría que hallar? El voltaje que hay en cada una de las resistencias. Y el voltaje que hay en cada una de las resistencias es el voltaje para los dos, ¿o no? Porque están en paralelo. Entonces, solamente enfocándome en este pedacito, voy a ir a la parte de abajo. Voy a ir a la parte de abajo. A la parte de acá de abajo, de este ejercicio. Y miren lo que pasa. El voltaje en uno es la misma, es igual a la resistencia, es igual para la resistencia 1 y 2. O sea que la corriente, que sería 3 por esa resistencia, entonces me daría 12 voltios. Es decir, que el voltaje para esas dos resistencias, para la 1 y la 2, es 12 voltios. ¿Sí? Espera un momentico, yo voy hasta arriba. Hasta arriba. ¿Sí? Sería 12 voltios. Listo. Ahora, ¿qué, qué, qué pasa si sumamos los dos voltajes? En este caso, pues me tiene que dar 0, porque básicamente sería el mismo, ¿no? Listo. Ahora me voy a mirar, analizar el otro bloque, que sería el bloque, que sería este de acá. ¿Qué corriente va a pasar por estas dos resistencias? Pues sería la corriente 3. Pero resulta que la corriente que está pasando por todo este circuito vuelve a ser el mismo, ¿sí? Entonces yo me enfoco en esa corriente y digo, listo, ¿qué voltaje hay para estas dos resistencias? No se sabe, pero yo sí sé que la suma de estos dos voltajes tiene que ser igual, la suma de este voltaje, y este voltaje tiene que ser igual al voltaje que hay de aquí hasta acá, ¿o no? ¿Sí? Porque resulta que en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, con que yo haya el voltaje de esta resistencia y de esta resistencia, ya tengo comprobado de que la suma de estas dos me tiene que dar este voltaje. Entonces vamos a ver qué propone el PDF. Dice dado que R3, 4, R5 y R6 están en paralelo, todas ellas están sometidas a la misma tensión, lo que acaba de decir.
En cuanto a la corriente, cuando llegue al nudo se divide entre las ramas en paralelo. Entonces dicen que la corriente para 3 es igual a los 9 voltios sobre los 24 de la resistencia R34. ¿Cuánto me dio esa corriente? Me dio 0.35. Lo mismo, los 9 voltios, ¿sí? Sobre esa resistencia, que en ese caso sería la resistencia 5, que es 8 ohms, me daría otra corriente. Y para I5 me daría esos 9 voltios, que es el mismo, sobre la resistencia de 6 ohms, sobre 6 voltios sobre la resistencia de 6 ohms, me daría 1.5 amperes. ¿Listo? Esa sería la división de la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5. Esta corriente 3 es la que va a circular por la resistencia 3 y 4. Esta corriente 4 es la que va a circular por R5 y esta corriente 5 es la que va a circular por R6. Lo que acaba de decir es esto. Es esto. ¿Sí? Es esto. Esta corriente es la que va a circular por estas dos resistencias, que sería 3, 4, que sería esta misma. ¿Sí? Estas dos. Y 4 y 5, que es la que circula por 5 y por R5 y por R6. Y finalmente, ¿qué corriente tiene que salir acá? La corriente total. Entonces vamos a ver de que esta corriente que tiene que surgir de la suma de la corriente 1 y la corriente 2, tiene que ser igual a la corriente total. Y la corriente que surge de la sumatoria de estas 3 corrientes que entran acá, es esta misma que va a salir de aquí, que es también la corriente total. Entonces miremos a ver si es verdad. Por aquí dice que la corriente es igual a la corriente 3 más la corriente 4 más la corriente 5. Es decir, si se suman estas 3 corrientes, 1, 2 y 3, me daría la corriente total, que es la misma que se halló al principio, que sería 3 amperes. No sé si lo alcanzan a ver, pero si suman 1.125 más 0.37 más 1.5, les debería dar aproximado los 3 amperes. Listo. Bueno, por este lado entonces yo creo que ya quedaría resuelto ese primer pedazo, que sería la corriente, las corrientes en cada una de las resistencias. Ahora, ¿qué pasaría con respecto al voltaje? Ya es muy fácil, ya con respecto al voltaje es sumamente fácil. Solamente sería enfocarme en cada una de las resistencias. Yo digo, ley de Ohm para esta resistencia. Si yo ya tengo la corriente que va a circular por R1, entonces hago, ¿a qué es igual a corriente? Es igual a voltaje sobre resistencia, pero entonces necesito es el voltaje. Entonces, corriente por resistencia es igual al voltaje que hay en esta. Corriente que circula por R2, listo, se llama I2, entonces voy y la busco y digo, listo, corriente por resistencia es igual al voltaje, y así sucesivamente para cada una de estas. ¿Qué corriente va a atravesar por cada una de las resistencias? Hallo el voltaje. ¿Qué corriente pasa por R5? Ah, listo, que es I4. Listo, entonces corriente 4 por resistencia 5 me da el voltaje que hay en la resistencia 5. Y así sucesivamente. Y esos voltajes al último tienen que coincidir. La suma de estos dos voltajes tiene que ser igual a este voltaje 2. La suma de voltaje 3, voltaje 4 tiene que ser igual a voltaje 2. Y a su vez, el voltaje 1 más el voltaje 2 tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Miremos para ese ejercicio si es verdad. Voltaje 1 y voltaje 2. Voltaje 1 y voltaje 2 tiene que ser igual a 25, que es el voltaje de la fuente. Perdón, a 21, que es el voltaje de la fuente. ¿Sí? Entonces miren que sí es verdad. ¿Sí? Sí es verdad. Listo. Voy a borrar acá. Un momento. Y esos serían los dos primeros puntos, los 3 puntos de este ejercicio. Corriente total, ya sabemos cómo hallarla. Resistencia equivalente, tengo el voltaje total y con ley de Ohm entonces saco la corriente total. Listo. En este caso sería 21 sobre 3, ¿no? Creo. Y para la corriente en cada una de las resistencias, entonces ya vimos de que lo que hay que hacer es hallar una corriente total. Con esa corriente total, entonces ya vemos
qué voltaje hay en cada una de las resistencias, y con cada una de las resistencias, entonces ya hallo la corriente que va a pasar por cada una de ellas. Y al contrario, con la diferencia de potencial, ya tengo una corriente que va a circular por cada una de las resistencias, tengo el valor de la resistencia, solamente basta con hacer ley de Ohm en cada una de ellas y tengo mis voltajes. Y eso sería todo para este ejercicio número 2. Para el ejercicio número 3, entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente coger la corriente que circula por R3, que es básicamente lo que tendrían que hacer es sacar la resistencia equivalente de este circuito y empezar a decir, listo, la corriente que va a pasar por acá en esta resistencia, según ley de Ohm, es esta. Voltaje que hay en R1, lo mismo. Si el voltaje que hay en R1 es la sumatoria de esta malla, o sea, el voltaje que hay para R3 y R4 debe ser el mismo porque están en paralelo, y acá para R1 y para R3, 4 y para R2 es la sumatoria, o sea, la fuente. Entonces, ¿qué voltaje en R1? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente ley de Ohm, o empezar simplemente a sumar los voltajes. Pues si acá hasta acá hay 1 voltio y acá hasta acá hay 3 voltios, entonces ¿cuánto hay en R1? Pues lo que le resta para que los 10 voltios. Voltaje de R2 y R3, lo mismo. Si en R1 hay 5 voltios, ¿cuánto hay en R3 y en R2? Entonces hay que hacer lo que resta para que los 10 voltios, así sucesivamente. Listo. Faltan 10 minuticos para que se termine el video, entonces voy a abrir las preguntas. Ya pueden quitar el silencio. ¿Sí? Ya pueden dejar de silenciar si tienen alguna pregunta. Por acá dejo, entonces voy a dejar por acá en el Q10 de una vez la tarea número 2. Esta primera tarea solamente era un repaso, entonces no tiene tiempo de entrega. Pero entonces, esta sí va a tener tiempo de entrega. Ya dije que vamos a trabajar toda esta semana, entonces quizás el miércoles, hoy estamos a lunes. Perdón, es el miércoles, no, es mañana. Mañana que tenemos la otra reunión, entonces aclaramos un poquito más las dudas. Pero va a quedar para toda la semana el taller. ¿Jordi tiene alguna pregunta? ¿No? Listo, voy al chat un momento. Entonces, Listo, ¿no tiene? ¿cómo se hace para lo del Q10 en mi caso? Ah, listo, ok. Ah, no es referente al taller, sino al Q10. No, simplemente sería con los teléfonos que dejamos en WhatsApp. Y Bueno, ahí entonces por la tarde. Octavio Pescador o Coordinación John Freddy les puede solucionar los inconvenientes que tengan con la plataforma. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Con Al respecto al resto todo taller. muy bien. Con respecto al taller. No, pues el taller yo lo entiendo, pues, es lo que hemos estado trabajando ya hoy. Ok, listo. Ok, listo. No sé, ¿está muy duro el taller o está muy fácil? Duro. Está duro, está duro. Por eso van a tener 5 días. Miren, esta nueva metodología de estudio hace que uno se vuelva un poquito autodidacta. Entonces sí van a tener que consultar harto. Menos mal que yo ya dejé por ahí 2 páginas y ustedes pueden profundizar con otros tutoriales. Pero la idea es que sí consulten más a fondo las... Por ejemplo, ¿Ese taller está en sí. el grupo de WhatsApp o en el Q10? No, Nico, todo se va a subir al Q10. Todo se Profe, sube al Q10. pero por ejemplo, como le venía hablando ahora, Ujú. y a mí en el Q10 solo me aparece lo de Germán, no me aparece lo suyo. Entonces, como les digo, yo debo de hablar eso y ustedes también, para que nos solucionen ese problema. Yo no tendría cómo saberlo si ustedes no me lo dicen. Entonces sí hay que hablar con ellos directamente. Si quieren un delegado que hable por todo el grupo. Que Sí, nos... profe, no me preocupe que ahorita pregunto eso. Listo, Alejo, No, qué gracias. delegado. Ah, cállese, Nicolás. Listo, Alejo, gracias. Entonces, para que averigüemos eso y me confirman por el WhatsApp, ¿no? Hágale, Sí, profe. profe. ¿Qué podría hacer yo?
quedarme con ustedes otro momentico después del video, después de la grabación, y que ustedes tomen prinazos o que ustedes me manden los correos y enviárselos, pero pues no es el protocolo, no es el No, protocolo. eso tiene que ser el delegado, bro. Ujú. Yo pienso que lo mejor es que lo haga el delegado, que me colabore con eso de que les coloquen, les habiliten la materia a ustedes dentro del Q10. Y importantísimo, mm, para todos, y es que estemos muy atentos a lo que pasa en el Q10, más que el video, ¿cierto? Inclusive más que el video, porque el video yo lo voy a dejar en YouTube y ustedes lo pueden repasar, pero sí el Q10, enfatizo mucho en eso. Dani, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. Cualquier duda, entonces me pueden hablar por el WhatsApp, o también pueden participar en los foros cuando ya estén bien empapados con la herramienta, con el Q10. Entonces acá hay una parte que se llama foros. Esta parte de lecciones es para mí, bueno, también para todos, pero por favor participen en los foros si subo algo, listo. O alguna pregunta que tengan, la pueden hacer por ahí, por un foro de discusión. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Mañana el video va a ser solamente para dudas, ¿cierto? Espero que le cacharren hoy. Como les digo, si quieren nos quedamos otro ratico ahorita, le toman prinazos al taller para los que todavía no tienen problemas con el Q10 y mañana solucionamos dudas, listo, en la clase de mañana. Listo. Voy a cortar el video y entonces ya les abro otro, listo. Para que tomen el prinazo del taller.